Eh, Perfecto. Bien, entonces quiero darles la bienvenida a esta mesa que, como vamos a ver, es muy latinoamericana, y la verdad es que como argentina me complace presentar los trabajos de 5 colegas que vienen de universidades de distintos países, ¿no? De Brasil, de Perú y de México. Así que bueno, antes de dar comienzo a la sesión, quisiera así comentarles que vamos a tener que ser rigurosos en el uso del tiempo. Ustedes saben que tienen 15 minutos, de modo que para los 5 últimos minutos yo les voy a hacer un aviso sutil para que ustedes puedan redondear y en todo caso comentarnos si les quedaron algunos aspectos pendientes para después seguir en el tiempo de discusión. Pero vamos a tratar de ser rigurosos, decía, para poder discutir y darle entrada también a las preguntas de quienes nos están escuchando. Así que bueno, damos comienzo a esta sesión 10, que se titula Políticas en Latinoamérica, de las cuartas Jornadas Internacionales de Estudios sobre Revistas Latinoamericanas, nuevas perspectivas para el abordaje de las publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX. Y vamos a comenzar entonces con el trabajo de Mateus Hamilton Martins, que es estudiante de doctorado de Historia en el Arte de Visualidades, Políticas de Memoria y Contemporaneidad en la Universidad Estadual de Campinas. Desde este año es máster en Historia en el Arte de Política, Memoria y Ciudades por la Universidad Estadual de Campinas también. Es graduado en Historia por la Universidad Federal de Pernambuco y sus intereses confluyen en la historia de América Latina, Venezuela, el bolivarismo, periodismo, lenguajes políticos, historia y antropología de las celebraciones, religiosidad cívica, rituales y espectáculos públicos. Su trabajo se titula Entre periódicos y partidos, el venezolano y el debate público en la Venezuela decimonónica. Así que escuchamos a Mateus. Bien, antes de todo quiero disculparme porque mi español no es así tan bueno, que hablo portugués todo el día, entonces hay algunas cosas que no se van a salir bien, pero es un intento de hacerme más comunicable. En segundo, quiero agradecer la aceptación de mi trabajo, también la presentación por parte de la profesora. Me parece que mi presentación, mi ponencia es los primeros pasos de una investigación de doctorado que se va a desarrollar por 4 o 5 años. Entonces hay muchas cosas que aún van a venir a claridad. Todavía hay algo que sustenta todo eso. He preparado, como no es mi idioma, he preparado algo escrito para que se pueda acompañar. Voy a compartir mi tema. ¿Puedo? Sí, sí, obviamente. Bien. Creo que puede ver. ¿Pueden? Vemos perfecto. Vale. Entonces, mi ponencia se llama Entre periódico de partidos, el venezolano y el debate público en Venezuela decimonónica. Bien, los objetivos de esta ponencia es discutir el papel político del periódico El Venezolano, publicado en Caracas entre 1840 y 1846. Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, la formación de organizaciones políticas perennes y el bolivarianismo quedaron prohibidos en la vida pública venezolana. No obstante, la fundación del Partido Liberal en 1840 hizo frente a este embargo. El órgano de prensa de esta agrupación, El Venezolano,
nació de la exigencia de disuadir la impresión de amenaza que la idea de partido provocaba en el imaginario político local, así como de promover públicamente la agenda liberal. Escrito por el político e intelectual Antonio Leocadio Guzmán, el periódico participó en debates centrales para la conformación de la política nacional, entre ellos la defensa de la modernidad del concepto de oposición política, el rechazo a la acusación de facciosismo partidista y la rehabilitación de la imagen de Simón Bolívar. Bien, para que tengamos una noción, una claridad mayor de lo que significó la búsqueda o el rescate de la imagen de Bolívar, tenemos que tener conciencia de que la década de 1830 en Venezuela es una década profundamente antibolivariana, que es, por supuesto, algo que hoy en día es inimaginable, como pensar Venezuela contra Bolívar. Parece que no hace ningún buen senso. Pero en el acto de fundación de Venezuela en cuanto entidad política, vemos una clara negación, rechazo, toda una condena al proyecto político de la Gran Colombia, que fue íntimamente el más grande proyecto político de la vida de Simón Bolívar. Toda esta carga negativa se puede ver, por ejemplo, en el editorial de El Fanal, un periódico que salió en los años 1830, que propuse en cierto número que se pueda matar a Bolívar y reducir a ceniza a cualquier pueblo que le abrigue. Entonces, algo que muy fuerte. Es una propuesta legal que sale del FANAL para el Congreso Constituyente de Venezuela. Entonces, estos eran los ánimos. También había una página popular que decía, si de Bolívar con la letra que empieza y aquella con que acaba le quitamos, Oliva, de la paz símbolo hagamos. Esto quiere decir que del tirano la cabeza y los pies cortar debemos, si es que una paz durable apetecemos. Entonces, ánimos públicos muy fuertes, muy exaltados contra Simón Bolívar, que van a desahogar en el exilio, en la muerte del libertador a camino de ese exilio. Es un escenario muy intenso y que sigue en la década de 1830 por negación al padre de la patria, del héroe fundador, incluso por parte del Congreso venezolano, que por dos situaciones se opone a los rituales fúnebres de Bolívar en Caracas. Bolívar se queda en los años 30, su cuerpo, por supuesto, en Santa Marta, solamente en 1842 que vuelve a Caracas. Incluso eso es parte de los esfuerzos del venezolano que vamos a hablar un poquito más a frente. Otra cuestión que hay que hacerse clara es el tema de unanimismo en Venezuela, que es una forma de un pacto no escrito de un modo general. Estoy basándome en los estudios de Elías Palte, que dice que el unanimismo es una premisa propia del modelo de opinión pública del escenario post-independentista, que desubica los partidos como asociaciones políticas modernas. De una manera general, esta premisa se pone como un fuerte rechazo a la formación de partidos que son comprendidos como organismos irracionales porque no son necesariamente fruto del debate público racional. Entonces, en Venezuela, esta premisa se firma con eventos políticos muy fuertes. Entre los años 1830 y 1834 hay el gobierno de Páez, que es realmente, efectivamente, el fundador de Venezuela.
tranquilamente Paz acepta la derrota electoral en 1835 y se pasa a firmar un gobierno civil de José María Vargas. Pero este gobierno es derrocado por una revuelta, la revuelta de las reformas, que por la primera vez pone a claras en Venezuela una conformación partidarista, el partido militar. Por sí solo, este evento crea toda una condena pública a esta formación partidaria porque son conflictivas con el propio ejercicio de la democracia en Venezuela. Esta revolución no viene a como se consolidar porque es puesta abajo por el propio país que vuelve a gobernar la Venezuela. Entonces llegamos al año 1840. Tenemos ya una década de paísismo, una década de gobierno que o son directamente encabezados por José Páez o son apoyados por José Páez. Y también tenemos un fuerte unionismo y un fuerte antibolivarianismo. En ese escenario vemos la fundación del Partido Liberal, que reúne un grupo de intelectuales aislados del poder, también sectores como los agricultores y profesionales urbanos que están desubicados de la formación de poder que es arreglada entre Páez y los sectores mercantiles de Venezuela. Entonces ahí tenemos una primera agremiación política permanente en la historia de Venezuela, y El Venezolano es el periódico de sus causas, de las causas del Partido Liberal, que viene con el intuito de divulgación de sus ideas, de sus proyectos políticos, de sociedades, y es encabezado por el genio de Antonio Leocadio Guzmán. Tal vez sea el político más importante del siglo XIX de Venezuela, pero todavía el más desechado, el más no bien quisto, no lo sé cómo se dice propiamente en español, pero algo que sea desalojado, que a nadie le gusta. Acá traigo los temas principales entonces del debate que van a se poner en práctica en el venezolano. Primero de este tema más fuerte es el resgate de la imagen de Bolívar y el reordenamiento de su memoria ante la experiencia de la fundación de Venezuela. Cómo se arregla esta contradicción entre un acto contra el padre, inclusive incluso un acto que termina en el parricidio, con la memoria del héroe. Entonces, el venezolano va a ocuparse de este debate. También va a poner la proposición de la oposición como una modernización de la política y el partido como una única forma posible de hacerse oposición. Entonces, si hay gobierno, por supuesto, hay partido, pero un partido gobernista es necesario todavía para la modernidad política, que se haga también un partido de oposición, y esta es la defensa de el venezolano, incluso que trae consigo el principio alternativo, la idea de alternancia política de partido como algo saludar a la democracia de Venezuela. Democracia entre comillas, porque no es la democracia que hablamos hoy en día, pero se hablaba el termo democracia. Todavía también... Minutos para tu ponencia. Vale, retiro. Gracias. También se hablaba de una crítica de la llegada al poder a través de las armas y se proponía una inclusión popular en la política. Por supuesto, el Partido Liberal era un partido de los descamisados, como se dice Antonio Leocadio Guzmán. Acá traigo un breve recuerdo del venezolano para dar cuenta
de cómo se trabajaba esta cuestión del imaginario de Bolívar con la fundación de Venezuela. Dice Antonio Laocayo Guzmán, no hay señores, no hay contradicción entre las glorias de Bolívar y la voluntad de la patria que fundó. Gozamos de los inmensos bienes que él conquistó y que Venezuela ha tenido la dicha de consolidar. Presentamos a la posteridad con nuestras dichosas instituciones libres y felices, regando con lágrimas y flores la tumba del Libertador. Entonces, una forma de intentar mantener los dos principios, la Venezuela y Bolívar, juntos en un discurso político. Y por fin, solo consideraciones finales que voy a leer. Se dice, la prensa del venezolano ofertó a la Venezuela su primera experiencia de política pública partidaria, una vez que fue el más importante órgano de comunicación del naciente Partido Liberal. Por otro lado, una mirada más próxima a sus artículos permite pensar a través de los puntos de tensión que intentaba provocar cómo las ideas de la modernidad política fueron recibidas y coordinadas en el debate público venezolano. Por fin, en sus líneas se puede notar un hecho que contradice los principales estudios sobre el bolivarianismo, que es el lenguaje de la política venezolana no nació como se esperaba en el seno del Estado, mas sí del acto de hacer oposición a la organización político-social estatal. Es eso. Gracias por su atención. Una vez más, perdónenme por mi español, estoy intentando cada vez más mejorar. No, ha sido perfecto tu español, te diría, y gracias también por ajustarte al tiempo. Entonces, pasamos a la segunda presentación, que es la de Surella Alejandra Hernández del Villar, ¿no es cierto? Surella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en Historia de México en la Universidad de Guadalajara. Es miembro de Espiral, Seminario Permanente de Investigación sobre Revistas de América Latina, y actualmente colabora como asistente en el Seminario de Historia y Memorias Nacionales. Su investigación doctoral se centró en el estudio de la enunciación de la revolución y la elaboración de discursos e imágenes, así como los lazos e intercambios que establecieron grupos de artistas mexicanos a través de las publicaciones periódicas. También ha estudiado la prensa obrera y antifascista en México y los diálogos e intercambios entre artistas e intelectuales con las revistas como espacio de confluencia y debate bajo la consigna antifascista de la defensa de la cultura. Bien, entonces damos comienzo a la presentación de su trabajo que tituló Tras bambalinas y puesta en escena, la preparación, proyección y distribución de la revista Frente a Frente, 1934-1938. Adelante, Surella. Muchas gracias. Buenos días y gracias por aceptar mi participación. Comienzo mi ponencia. Frente a Frente fue publicada por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, entre noviembre de 1934 y principios de 1940, de corte comunista y antifascista por la defensa de la cultura. Era ilustrada con grabados, fotografías y fotomontajes y utilizaba una paleta binaria rojinegra que enfatizaba la militancia expresada en el impreso como órgano de difusión de un grupo que proyectaba educar por medio del arte y concebía la revista como una herramienta de lucha. De pretendida periodicidad mensual, se publicó en 2 épocas y con 2. Surella, se fue un poquito tu voz. A ver. Adelante.
constantes intermitencias Estamos, problemas de financiamiento, mesa de diálogo e instrumento de lucha. Pues en seguir un arte revolucionario. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? estamos teniendo dificultades para escuchar. Sí. Frente a frente se... Sureya, un instante, Sureya. Ahí. En el sentido que debía seguir el arte. Hola. Sí. ¿Nos escuchás? Ahí está mejor. Vía de escaparate, mesa de diálogo, sentido que debía seguir el arte revolucionario y se asumía como... ¿Sí? ¿Sí? Te escuchamos sí, te escuchamos Hola. con intermitencia. ¿Vos quitaste la cámara? Sí, Sí. he quitado la cámara. Bueno, veamos si podés retomar. Hace una síntesis muy breve de lo que dijiste y continúa, por favor. Muy bien. Frente a Frente era una revista editada por una agrupación comunista, antifascista, que reunió una serie de personajes del campo de la cultura mexicana, pintores, escultores, biólogos, científicos, pedagogos, que estaba vinculada con el Partido Comunista de México y con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y formaba una red de intelectuales que se pronunciaban en contra de la defensa de la cultura y participaba con una amplia red de intelectuales que se pronunciaban en ese mismo sentido en ambos lados del Atlántico. La acción que publicaba Frente a Frente era educar a las clases trabajadoras y por ello emprendió una serie de programas educativos, artísticos y culturales con los cuales pretendía instruir a los trabajadores e incorporarlos en procesos artísticos. Pero sin duda el principal proyecto de la Liga fue Frente a Frente, la revista. En ella se enfocaban muchos de los esfuerzos de la agrupación y constantemente se abordaba el tema de su diseño, financiamiento, distribución y utilidad para los trabajadores. El estudio de las revistas, consideradas como un objeto de estudio, permite descubrir relaciones y dinámicas que configuran la revista como un espacio de diálogo y disidencias, que forman redes intelectuales, intercambios posibles que se antojan virtuales, pero se hacen tangibles en la puesta en página. El diseño, la materialidad, los autores publicados, las imágenes, los propósitos expresados explícita e implícitamente por quienes realizan la publicación, dan cuenta de los debates implicados en las revistas. Este enfoque, al cual me he aproximado a partir de mi experiencia como miembro de Espiral y siguiendo junto con propuestas como las de Annie Cluy, me ha permitido observar la trayectoria de Frente a Frente desde la complejidad que se muestra en sus páginas. Pero por otro lado, he contado con una ventaja en el impreso. En los documentos de la LEAR, que se encuentran principalmente en el Fondo Leopoldo Méndez del Archivo del CENIDIAP, se revela cómo Frente a Frente era una de las principales preocupaciones de la Liga. En actas de asambleas, correspondencias, acuerdos, planeaciones, folletos y credenciales, se evidencia cómo la revista se encontraba en el centro de las resoluciones y que a pesar de que existía un comité editorial y un responsable de su edición, las problemáticas de Frente a Frente eran de la competencia de toda la agrupación. Se esperaba que los miembros de la LEAR se involucraban en la realización de la revista, principalmente en su promoción y financiamiento. Se acordó que todos debían suscribirse, se estipularon sanciones económicas para quienes no cumplieran, y el archivo revela también que algunas actividades de la Liga, como ciclos de cine o bailes, eran organizados para recaudar fondos. Se insistía enfáticamente en que los miembros de la LEAR debían participar en mítines y marchas de obreros donde debían distribuir la revista también. Frente a Frente debía ser leída principalmente por obreros. Esa era la aspiración de la Liga, aunque difícilmente podía haberse concretado. Sin embargo, el archivo permite atisbar las posibles trayectorias y lectores. La correspondencia refleja que Frente a Frente era distribuida en la Ciudad de México por la Unión de Voceadores y por los miembros de la LEAR en marchas y manifestaciones, pero también era enviada a distintas ciudades del país, organizaciones magisteriales, organizaciones obreras y a secciones de la LEAR en otros estados. Era más que nada una revista cultural
y mantenía intercambios con otras pares como Ruta, Nueva Cultura, Commune, New Maces, pero también aprovechaba los canales de distribución del Machete, el órgano del Partido Comunista de México. La afiliación política de Luis Arenal, comunista, y las relaciones que mantenía con otros militantes permitió que esta revista se moviera en círculos de obreros en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Contaba con distribuidores autorizados que hacían circular la revista entre obreros y que enviaban algunos ejemplares a las Workers Bookshop en California y a la Mutualista Obrera Mexicana en Nueva York. Sin embargo, el compromiso que la LEAR expresaba en Frente a Frente en apoyo a las clases trabajadoras en ocasiones no coincidía del todo con el compromiso real asumido por algunos de los miembros. Mientras que la revista mostraba la participación de la LEAR en manifestaciones obreras, por otro lado, el archivo refleja la inconformidad con la escasa participación en marchas o los acuerdos no concretados en los hechos, como la falta en la distribución de los impresos en alguna manifestación. Aunque cabe señalar que el vínculo entre los obreros y la revista sí se tornó efectiva en sus páginas, pues algunos participaron no solo como lectores, sino como colaboradores. Invitaban constantemente a los obreros a sumarse a la sección de literatura, a enviar textos y se publicaron algunas colaboraciones en la sección de literatura proletaria. El diseño y el contenido de Frente a Frente, además, se ponía sobre la mesa de debate en las asambleas de la LEAR, aunque las resoluciones no siempre se reflejaban en tinta y papel. Por ejemplo, se había decidido que la cubierta del número de mayo de 1936 sería ilustrada con un grabado que mostrara a Hitler como pulpo sobre el mapa de México. En la primera época de Frente a Frente se ponderó el grabado para la ilustración de la revista, aunque pronto se introdujo el fotomontaje en cubiertas interiores. Con la segunda época, que es lo que observamos en la imagen a color, el diseño cambió considerablemente y se publicó con un formato mayor. Incluyó ilustraciones y esta paleta binaria rojinegra. Se mantuvo el grabado, sin embargo, se ponderó el fotomontaje y la fotografía. Las primeras cubiertas de la segunda época se ilustraron con diseños tipográficos de dejo constructivista elaborados por Carlos Mérida. Con el tercer número de mayo de 1936, la brecha entre lo dicho y lo hecho se reflejó con un fotomontaje sobre el fascismo que mostraba a Plutarco Elías Calles como representante del fascismo en México, situado en la misma línea de Hitler y Mussolini. En este número, el diseño de la revista remarcaba la intención de que ésta funcionara también como cartel. Cubierta y contracubierta se encontraban articuladas en un diseño que se mostraría ante posibles espectadores al momento en que la revista fuera desplegada. Una composición ortogonal enlaza los rostros de Hitler, Mussolini y Calles, dispuestos en una línea vertical jerárquica encabezada por la efigie del Führer, jugada por la inserción perpendicular de la imagen de un obrero sacrificado. Frente a Frente sitúa a Calles entre los dictadores, como la amenaza directa contra el proletariado mexicano y ejemplo del fascismo en México. Ambos espacios, cubierta y contracubierta, se ligan por medio de una línea que desciende de izquierda a derecha que caracteriza al fascismo vinculado con el capitalismo, como instigador de un enfrentamiento bélico hacia el cual los trabajadores se lanzaban cegados y traicionados, enfatiza el sacrificio del obrero. Por sus dimensiones y para facilitar su lectura, la revista motiva a sostenerla de manera casi vertical. Por supuesto, es probable que se haya dispuesto de otro modo en la práctica, pero la propia materialidad de la revista sugiere esta posibilidad. Hay evidencia de que la LEAR esperaba que Frente a Frente funcionara como cartel. Así es lo visual de que muestra la revista, como se observa en esta fotografía. Si había un acuerdo sobre del número de mayo, ¿por qué se sustituye a su descripción y denuncia? Incluso en uno de los artículos y otro fotomontaje de este número se explicaban las redes del nacionalsocialismo en México y cómo se extendía el pulpo pardo sobre el país. Es probable que el cambio en la ilustración haya sido motivado por una coyuntura. En abril de 1936, después de tensiones políticas con el gobierno de Cárdenas, Calles fue exiliado como un último gesto que consolidaba la posición del cardenismo frente a Leyendo mi lucha y además, había declarado en una entrevista que Hitler era un hombre de valer. El diseño final resultaba más pertinente que el acordado, afianzaba la actualidad característica de las revistas, dialogaba con la problemática del momento. Pero este cambio también permite inferir que a pesar de que se pretendía a todos los miembros de la LEAR en el desarrollo de Frente a Frente la revista.
Otro 1936. Se planeaba que fuera dedicado al muralismo y a la reseña de la exposición de la LEA realizada hacia finales de mayo de 1936. Este número no se publicó y solo apareció un texto de Arqueles Vela en la Liga tenía dificultades para sostener la revista de la Nación. No obstante, se declaraba independiente. Sureya, quiero decirte algo. Tenemos dificultad para escucharte y te quedan 5 minutos. Te pediría si podés redondear. La autopromoción, la publicidad era escasa y apenas se encuentran anuncios de librerías y un dentista. Sureya. Enfocaba en las publicaciones de la LEAR y en la promoción de la misma frente a frente. Es probable, sin embargo, el de julio no siguió tampoco el plan acordado. ¿Sí? Sureya. Sí, hay que... Sí. Estoy. Disculpe, tengo una falla con la conexión. No, es cierto que tenés una falla y hay una última parte, mientras proyectabas esta última diapo y la anterior, que se interrumpió mucho y no pudimos escucharte. Por eso yo te proponía que en todo caso emplear los últimos 5 minutos que te quedan para hacernos un comentario, aunque no podamos disfrutar de tus imágenes, pero para tener nosotros también. ¿Mm? Adelante. Les comentaba que el último número el número 6 de Frente a Frente no se publicó. El número 7, de cualquier modo, no siguió el plan que se había acordado en asamblea, que era hacer una especial sobre el muralismo. Y hacer una crítica sobre la exposición de la LEAR. Esta exposición de la LEAR no tuvo la aceptación que ellos habrían esperado, y en otros medios impresos de la época cuestionaron la calidad de las obras presentadas por la Liga, cuestionaron la calidad de la sección de artes plásticas y de la LEAR como agrupación, y finalmente, julio apenas aparece un artículo de Arqueles Vela donde reconoce que de la Liga, y entonces el número de junio quedó en el tintero. Quizá por motivos económicos, sí, quizá por esta polémica sobre la exposición. Y también resulta que el número de julio que finalmente se publicó de Frente a Frente respondía nuevamente a una coyuntura. Fue dedicado a la Unión Soviética. Por motivo de nada, una propaganda sobre la Rusia soviética, representada como la realización de la revolución, justo en el momento previo al inicio de las purgas estalinistas y a la polémica en torno a las impresiones de Andrei. Entonces, esta oscilación entre lo dicho y lo hecho se refleja entre lo que sucede en el archivo, lo que sucede en la revista, las resoluciones que están tomándose en colectivo y finalmente lo que se proyectaba en el impreso ante los lectores. La revista resolvía entre las polémicas del momento y resulta interesante contrastar la puesta en escena con lo que sucedía tras bambalinas, de lo cual igualmente contamos apenas con indicios, pues los archivos finalmente revelan huellas recopiladas, a veces azarosamente, casi siempre deliberadamente, con propósitos prácticos y que caducan. En palabras de Arlette Farge, estos documentos son portadores de realidad, pero esta no se asume como definitiva, sino más bien son indicios que nos permiten articular narrativas y en este caso que permiten realizar una lectura un poco más compleja y pormenorizada sobre lo que sucedía en la
la realización de la revista, en esta puesta en escena, pero todo lo que venía detrás, tras bambalinas. Muchas gracias y me disculpo por los problemas técnicos. No, al contrario, muchas gracias. Disfrutamos tu trabajo. Lástima que, bueno, las interrupciones seguramente nos van a provocar para que te preguntemos y lo podemos recuperar en los comentarios finales. ¿Sí? Bueno, entonces ahora les presento un trabajo conjunto de Gonzalo Zavala Córdoba y Janet Dávila Fernández. Veamos, Gonzalo se formó como historiador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene diplomas superiores en educación y en políticas editoriales para las ciencias sociales por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO, y actualmente estudia la especialización internacional en métodos y técnicas de investigación social en CLACSO y un diplomado en docencia investigativa en la Universidad Nacional Hermilio Beldizán. Mientras que Janet Dávila Fernández se formó como historiadora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se especializa en la historia de las prácticas culturales durante las primeras décadas del siglo XX y trabaja su tesis de licenciatura sobre la reforma del carnaval durante el oncenio de Leguía. De modo que los presento para que nos expongan su trabajo titulado El Centenario de la Independencia Peruana a través de las portadas de Mundial y Variedades, caricatura política, humor y disputas en el oncenio de Leguía. Bueno, espero que esta vez no tengamos dificultades y les aviso 5 minutos antes. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir esto. Espero que sea así. Se ve bien, ¿verdad? Aún no, ahí sí. No, a ver. Voy a tratar de poner la pantalla completa y si se me logra me avisan, por favor. Sí, ¿todo bien hasta ahora? Perfecto. Ok, gracias. Bueno, Bueno. sí, ya empiezo. Gracias por la oportunidad de participar en estas jornadas. Entonces, vamos a empezar para avanzar con el tiempo. Pasa la primera, gracias. Bueno, entonces voy a hablar un poco sobre las revistas culturales a inicios del siglo XX y creo que es importante anotar que en el tránsito del cambio de siglo entre el XIX y siglo XX se empezaron a difundir nuevas técnicas de fotograbado y tipografía, así como otros modernos sistemas de impresión y reimpresión, que permitió que las revistas y periódicos pudieran aumentar su tiraje. En este sentido, se mejoró la calidad de reproducción de imágenes y fotografías, dando inicio a una nueva rama del periodismo denominada fotoperiodismo. De la misma manera, en el mundo se venía dando un movimiento editorial que dio como resultado las revistas tipos magazine, es decir, este tipo de revista que te presentaba a la sociedad o eventos sociales, como también incluía humor y otro tipo de actividades. Y justamente la característica principal de este tipo de revista es que trata de captar la atención de un público masivo, ¿no? Y esta búsqueda por lo masivo dio como resultado la introducción de lo popular y sobre todo del humor. En este contexto mundial periodístico y el afán de las élites peruanas que buscaban modernizar el país y la capital principalmente, Lima, contribuyeron a la proliferación de nuevas revistas, cuya característica más resaltante y repetida es el uso de imágenes, ya sea, llámese fotografías, caricaturas, grabados, fotograbados, entre otros. Las revistas que usaremos para nuestro estudio de caso es Variedades y Mundial, que fueron dos revistas gráficas limeñas que vieron la luz en las primeras décadas del siglo XX. Para estas revistas, el uso de las imágenes fue importante, porque les permitió reforzar su discurso escrito, permitiendo dar un rostro al imaginario que se estaba construyendo. Así,
se desarrolló un arsenal de metáforas e imágenes que contribuyeron a la interpretación y a dar un nuevo sentido a la realidad. En cuanto a la caricatura en estas revistas, esta se utilizó tanto para criticar al gobierno o a la sociedad como para simplemente satirizar algunos eventos. La primera revista de la que vamos a hablar es Variedades, que aparece por primera vez en 1908 y su último número fue publicado en 1932. Es importante indicar que esta revista fue la heredera de un proyecto editorial anterior llamado Prisma, que aparece en 1905, la cual había sido hasta 1908 Prisma, una revista literaria y cultural dirigida por Clemente Palma, intelectual reconocido de la época. Sería este mismo, Clemente Palma, quien en su afán de hacer a Prisma más popular, decide usar el humor como parte del discurso y temática de la revista. Junto con el uso del humor, se creó un espacio importante para cubrir eventos sociales y mediáticos, lo cual no necesariamente implicó que se dejó de lado lo cultural y artístico y literario. Ya que este nuevo proyecto no concordaba con los lineamientos de Prisma, se decidió crear una nueva revista intitulada Variedades. En Variedades colaboraron varios artistas gráficos, siendo el principal José Alcántara de la Torre, para el periodo que estamos estudiando, quien realizaba en su mayoría las portadas caricaturescas que se caracterizan por el uso del color, a diferencia de Mundial, así como también la sección Chirigotas, que es una sección dedicada plenamente al humor gráfico. Por otro lado, el primer número de Mundial aparece en 1920 y su última publicación en 1930. Acompaña casi todo el oncenio del presidente Augusto Leguía en Perú. Este semanario también predomina el interés por lo social, especialmente en mostrar a las élites y sus prácticas a través de sus fotografías. Su principal artista gráfico fue José Vinaeta Reynoso, reconocido artista de la época, quien retrató en las portadas de esta revista las principales críticas que se le hacían al gobierno del entonces, por segunda vez, presidente Augusto de Leguía, y los miembros más resaltantes de este gobierno. La crítica también se iba por la preocupación de lo social, así como algunos eventos resaltantes de la semana, tanto en el país como en el mundo. Ambas revistas tienen características similares, ambas se valieron del uso de las imágenes, ya sea fotografía, caricaturas o grabados, para sustentar su discurso, así como encaminar los intereses de la élite de la época. Se priorizó mostrar eventos sociales y asimismo se satanizaron algunas prácticas populares consideradas como bárbaras e incultas y que no encarnaban el discurso modernizador de las élites. Se cubrieron eventos internacionales y también a finales de la década del 20 se toca mucho el tema de la crisis económica en el país y en el mundo. También ambas se encaminaron por explorar en sus páginas la vida obrera y popular de la sociedad. Tanto Mundial como Variedades y otras tantas de la época que usan el humor y la caricatura para la crítica, tanto política como social, nacional e internacional. Este espacio se da dentro del mismo control que hay sobre la prensa en aquella época. Y lo que les permite es aclarar o fomentar este discurso modernizador que se da, se crea este espacio para la crítica, o al menos para la sátira, ¿no? Que permitió acercarse a las masas y permitió la proliferación de estas revistas. Voy a dar pase a Gonzalo para que continúe. Gracias. A ver, rápidamente voy a tratar de definir un poco qué cosa fue el gobierno de Augusto B. Leguía. Quizá uno de los gobiernos que más ha impactado en el desarrollo sociohistórico del Perú hasta la década de los 60 y los años 80 con el conflicto armado interno. Se puede decir incluso que el moderno Perú nace a partir del gobierno de Leguía, que se denomina, tiene un contrabando ideológico bastante fuerte porque incluso llega a denominarse como el gobierno de la patria nueva. Hay que tomar en cuenta que Perú viene de un periodo posguerra, tras la Guerra del Pacífico, un periodo donde la ciudad capital estuvo ocupada y se estableció un gobierno
chileno en la propia capital, y es todo un periodo de reconstrucción. Leguía plantea y se plantea a sí mismo como un agente que rompe con la política tradicional desde ese entonces, el llamado civilismo. Y una de las características principales es el cambio de patrón de influencia. Hasta ese momento, la gran influencia, tanto económica como simbólica y cultural, era Europa. Es que en el caso de Leguía esto va a cambiar radicalmente y la influencia norteamericana va a ser enorme realmente. Uno de los principales fuertes del gobierno es la idea de la modernización del país, y con país en realidad hablan de la capital, a través de una política bastante grande de obras públicas financiadas con empréstitos. Se abren calles, Lima empieza a abrirse hacia, digamos, el campo que la rodeaba, hay un cambio grande en el patrón urbano, Lima empieza a modificarse hacia lo que va a ser hasta prácticamente inicios del siglo XXI. Las grandes avenidas que todos seguimos usando prácticamente fueron desarrolladas en este gobierno. Y asimismo empieza a ocurrir unas grandes transformaciones sociopolíticas, tanto en nivel económico, tanto a nivel social y tanto a nivel cultural. Se da la reforma universitaria el año 19, empiezan a crearse los grandes partidos de masas, que si bien no nacen específicamente, digamos, nacen en la última etapa del gobierno, ya se empiezan a gestar. Me refiero al Partido Comunista y al APRA. Y más o menos va a marcar todo el espectro político de al menos de la primera mitad del siglo XX peruano. En ese sentido, la celebración del centenario de la independencia tiene dos objetivos principales. El primero es la consolidación del culto a la personalidad de Leguía. Aparece él como un personaje a la misma altura que los libertadores peruanos, tanto San Martín como Bolívar, pero especialmente San Martín. La figura de San Martín y el diálogo que se establece con Leguía, un diálogo simbólico obviamente, va a ser constante. Asimismo, el mostrar a la capital como una ciudad reconstruida, una ciudad moderna. Les restan 5 minutos. Ok, ya. Va a hacer que todo esto sea el interés principal de la celebración. Así que pasamos rápidamente al análisis de las imágenes. Sintetiza tú, Gonzalo, o sea, termina. Vale. Tenemos Mundial y Variedades, son dos revistas que van a estar muy alineadas con el gobierno. Todos los reportajes van a mostrar esta Lima moderna, esta Lima reconstruida, esta Lima llena de casas modernas, de eventos. Pero se da algo que discutiendo la construcción del argumento, Janet señaló brillantemente, que es esta política de la apariencia. Mientras se va a mostrar una Lima llena de oropel, llena de festividades, al mismo tiempo en las portadas principalmente se muestra realmente que todo era prácticamente un caos. Voy a saltar rápidamente a esta, que es una portada mundial de agosto del 21, donde muestran a la patria siendo atacada tanto por la política nacional como por la política extranjera. El personaje de la derecha está representado como esta amenaza comunista que está empezando a gestarse. Esta es una portada del 21 de julio del 21, donde muestra el tránsito del gobierno en tan solo 2 años, cómo se ve mucho más decaído, mucho más debilitado y mucho más gastado. Y este es un hecho que ocurrió, que es muy anecdótico, pero es importante, que es que a 2 semanas de la celebración del centenario, es decir, del 28 de julio del 21, el Palacio de Gobierno se incendió. Se quemó casi, no se quemó completamente, pero se quemó un área bastante grande. Se tuvo que tapiar la fachada para mostrar que hubiese algo, y se realizó esta idea de Lima celebrando el centenario, pero en realidad por dentro todo estaba más o menos hecho un caos.
La figura de San Martín, como mencioné, es bastante importante. Aquí vemos al ministro de Gobierno, Germán Leguía Martínez, primo del presidente, vistiéndose igual que San Martín. Esta es otra, que son dos portadas muy relacionadas, que es San Martín entregando la patria a los dos personajes principales de gobierno, que son el presidente Leguía, que está en una posición bastante posterior, aunque el artista ha prefigurado la posición de San Martín como si hablara a los dos, pero es Germán Leguía, el ministro de Gobierno, quien está recibiendo a la patria y a quien se le llama, se le ve bastante, como dice ahí, flacona, pálida y no muy desarrollada. Y en otra, que es muy similar, que lleva el mismo título, se ve también cómo al fondo se ve al presidente Leguía despidiendo a un dignatario, mientras Germán Leguía está hablando del equipaje que queda en el país. Un equipaje que está compuesto por intrigas, por inquietud política, por líos en el Parlamento, por los empréstitos, las deudas, por la creación del próximo Banco de la Nación. Y eso es lo que realmente está mostrando y está criticando con bastante fuerza y muy directamente, tanto Variedades como Mundial, que es que esta celebración es una mera apariencia y que en realidad Lima simplemente es como si le hubiesen pasado una mano a un pintura a la casa, pero los cimientos siguen prácticamente destruidos. No sé cuánto tiempo queda. Adelante, te queda tiempo todavía. Y es una cosa que sí nos pareció importante mencionar, es la presencia ausente de este vecino ingrato, que ese es el nombre que se le da tanto en la prensa como en el discurso del gobierno, que es Chile. Si bien el centenario de 1921 centra su figura en San Martín y específicamente en las relaciones con Argentina y con el resto de países de la región, Chile va a ser una presencia silenciosa y va a tener, si bien no un rol preponderante en el discurso, sí va a ser objeto de ciertos comentarios muy sueltos, tanto por el gobierno como por estas dos revistas. Aquí vemos una caricatura de esta sección Chirigotas, donde una pareja de guasos chilenos no participan del jolgorio, están separados y están siendo conminados a tratar de entender sus intenciones. Esta me parece personalmente bastante fuerte y bastante brutal, que muestran estos dos enemigos, entre comillas, tradicionales del país, que son Chile y Ecuador. En el caso de Ecuador, no se le ha dado la categoría humana, se le muestra como un animal, como un mono, siendo amaestrado y siendo obligado por este personaje que representa a Chile. Y justamente para finalizar esto rápidamente, vemos esta figura de Chile representada como un gigante que está raptando a dos pequeñas niñas que representan justamente a Tacna y Arica, que eran los dos departamentos que estaban bajo control chileno. Y se inicia justamente en el 21 un proceso que, si bien no es prácticamente oficial, tiene un apoyo del gobierno y tiene un apoyo grande de la sociedad, que es la campaña plebiscitaria para la recuperación de Tacna y Arica. Como mencioné, si bien no aparece como centro del discurso, sí el centenario sirve para transformar un poco y modificar la política internacional y poner al Perú nuevamente en este escenario regional, creando nuevas alianzas, por más que igual se empiece a gestar el conflicto con Colombia por las fronteras, Ecuador sigue siendo problema, y todo lo demás, pero Perú vuelve a crear una narrativa y un discurso para crear una red de solidaridad frente, nuevamente, a este vecino ingrato que no forma parte de la celebración. Y eso es más o menos lo que queríamos decir un poquito rápido. Gracias. Bueno, muchas gracias y también gracias por ajustarse al tiempo, que hemos llegado bien. Y entonces vamos a escuchar la última presentación, que es la de Diana Hernández Castillo. Diana es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y está cursando la maestría en Ciencias Sociales
y Humanidades en la misma institución, de la sede Cualijimalpa. Es becaria de CONACYT para realizar sus estudios de maestría, y sus líneas de investigación son la historia intelectual y de los intelectuales en México, los estudios de género y del cuerpo en la literatura mexicana, y la historia de las publicaciones periódicas en México. Bien, entonces nos va a participar con la ponencia que tituló El concepto del traidor en las publicaciones periódicas del México contemporáneo, el caso de Paralelo 20. Así que te escuchamos, Diana. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la presentación que usted, Cristina Rossi, me ha dicho. Voy a presentar voy a compartir mi pantalla. Si tuvieran problemas para visualizarlo o problemas técnicos para escucharme, les agradecería mucho que me dijeran. ¿Sí pueden verlo? Sí, ok. Bueno, voy a minimizar las ventanas para que el público pueda visualizar mejor mis diapositivas. Y ahí, permítanme. Okay. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por aceptar mi trabajo. Bueno, ¿de qué va esta ponencia? El objetivo principal, ¿no?, que nosotros estamos tratando de reiterar o de enunciar no solamente en esta ponencia, sino de manera, ya tengo como algunos años haciendo como trabajos académicos sobre esta publicación, ¿no? En esta ocasión nosotros nos preguntamos si es posible establecer un diálogo entre el estudio de las publicaciones periódicas, la historia conceptual y la sociología. ¿Por qué? Porque creemos que la interdisciplinariedad puede dotar no solo de nuevos enfoques o miradas hacia un objeto de estudio. Las publicaciones periódicas también pueden develar un marco teórico-metodológico importante que arroje luz en los huecos o en las lagunas existentes en las revistas latinoamericanas. En este caso, aplicamos este cruce interdisciplinar a la problematización del traidor a la patria mexicana en una publicación periódica titulada Paralelo 20. Ahora bien, ¿qué sabemos hasta ahora de este impreso? En primer lugar, que ha sido una publicación sepultada en archivos históricos y de la que casi no se tiene conocimiento. Por lo tanto, se ha sugerido que era un impreso que simpatizaba con los partidos hegemónicos, ¿no? El PRI, por ejemplo, aquí en México. Lo cierto es que si hojeamos la revista, nosotros encontramos que en realidad criticaban no solamente el PRI, sino también a otro tipo de, a otros partidos políticos, incluyendo los de oposición. ¿Por qué? Porque la revista tiene una inclinación antiimperialista y de combate que durante 1957 también denunció al sistema democrático electoral, al militarismo, a los usos bélicos de la energía nuclear, así como al bracerismo. Por consiguiente, para una mayor comprensión de nuestro objeto de estudio debíamos movernos en territorios más allá de la historia política o de la historia de la prensa. Ahora bien, en este trabajo a las revistas las entendemos como los soportes materiales de las ideas que permiten la formación de redes. De esta manera, las publicaciones periódicas pueden ser objeto de estudio y fuentes para la historia intelectual, por ejemplo. Dicho lo anterior, Paralelo 20 fue un soporte material de las ideas que, mediante la formación y consolidación de sus redes intelectuales, difundió algunas ideas texto antiimperialistas e izquierdistas. Ya si nos adentramos más a la publicación, nos llamó la atención la cantidad de veces que los intelectuales y periodistas utilizaban diversas palabras o nombres para referirse y confrontar a los individuos que consideraban como traidores. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, para tener una idea de la responsabilidad de nuestros hombres de ciencia, yo aquí he remarcado en negritas todas las palabras o nombres que refieren al concepto del traidor, ¿no? Ellos dicen, los hombres de ciencia poseen cobardía y miedo, ¿no? Son comunistas, son traidores, ¿no? Son, por ejemplo, monstruos morales que no quisieron escuchar la voz de la ciencia y de la razón, ¿no? Aquí ya son terminologías así propias de México, ¿no? Los que son concanacos, ¿no? Que son de algunos sindicatos, de algunas corporaciones, que son eustaquios, que son honoratos, que son banqueros. Banqueros quiere decir a aquellos políticos que pertenecían al Partido Acción Nacional, que era como una oposición de fantasía durante mediados del siglo XX, ¿no? Los concamines igual, una corporación, por ejemplo, dice, el doctor en ciencias físicas hizo otra declaración pública que contradice lo anterior, ¿no? Y
lo coloca límites a la mentira, es decir, es un mentiroso, ¿no? La justicia mexicana en realidad castiga a los impunes juniors, ¿no? Es decir, que dejaba impune a los criminales, ¿no? La gerencia de la cooperativa sigue cometiendo atropellos y fechorías en contra de las familias, los curas atómicos. Cuando aquí se refiere a curas atómicos, se refiere a personajes, extranjeros que son norteamericanos, sobre todo, que venían como a adoctrinar a la región sur del país. Y ya, ¿no? Ya de repente nosotros vamos a ver en reiteradas ocasiones que dice que son apátridas, son yanquistas, son Foster dólares de este señor Foster Dulles, vende patria, son periodistas piratas, son caricaturistas y funcionarios y pretolabren. Todo esto va a develar quiénes, bueno, van a empezar a trazar quiénes son en realidad los traidores para el siglo XX, ¿no? Por ello, nosotros consideramos pertinente analizar al traidor desde la historia conceptual para determinar quiénes utilizaron este concepto y para ello debíamos recurrir nuevamente a la interdisciplinariedad, ¿no? Para el siglo XX intentó, ¿no? en los años 50, que duró bueno, que fue una corta duración de la publicación, intentó emprender una importante labor periodística al interrogar o entrevistar a los personajes más sobresalientes de diversos rubros nacionales, porque directa o indirectamente estos individuos eran causantes de las problemáticas que más preocupaban e interesaban a los intelectuales de este impreso. Pero casi siempre recibieron un no como respuesta porque no formaban parte de los medios periodísticos, así como políticos científicos más conocidos. Por esto, pues fue causado por la ideología de los miembros de Para el 20 que fueron catalogados como traidores ante esas personalidades. Es decir, estos insiders o referentes intelectuales que estaban dentro de un medio, o si lo queremos ver ya de otra manera un poquito más teórica, de un campo intelectual, literario, periodístico, rechazaron no solo las actividades, también la ideología de la izquierda, su antiimperialismo y su comunismo, ¿no? Que existía en las ideologías de esta publicación periódica. Por lo tanto, estos insiders fueron quienes primero posicionaron a los integrantes de Para el 20 como traidores. De este modo, los intelectuales de nuestro impreso se convirtieron en outsiders o desconocidos, ¿no? Al respecto, por ejemplo, Bauman, siguiendo lo hecho por Said, comenta que en términos de pensamiento, en el mundo intelectual, ser un outsider es una posición privilegiada, porque no está ligado, fijada, o no está sobredeterminado, ni sobredefinido, ¿no? Porque estar en el exilio o lejos puede ser muy cómodo, ¿no? Así estos intelectuales, siendo desconocidos, ajenos o extraños, no estuvieron relacionados con un modelo en específico. Pero esta situación, a su vez, les otorgó, la flexibilidad y quizá nos preguntamos la comodidad para elaborar las críticas y denuncias hacia aquellos que los habían catalogado previamente como traidores. Así, en su calidad de extraños, podían cuestionar las verdades de los insiders o referentes intelectuales, ¿no? De esta manera empezamos a consolidar nuestro cruce interdisciplinario, ¿no? El cruce entre publicaciones periódicas, historia conceptual y sociología, al reflexionar que en paralelo 20 podía arrastrarse la polisemia del concepto traidor, un concepto que tuvo una multiplicidad semántica cargada de experiencias y expectativas. En este caso, las experiencias no solo fueron repetitivas, también fueron negativas por los intentos fallidos de acercamiento y cuestionamiento a los insiders, así como el posicionamiento de los outsiders como traidores por su ideología. Derivado de lo anterior, sus expectativas fueron crear resistencias discursivas que, como nuevos espacios de experiencias, lograran alectar y exhibir a los verdaderos traidores. ¿Okay? De este modo, nosotros pudimos acercarnos a las diversas significaciones y o modificaciones del concepto traidor en este soporte material, ¿no? El cual se transformó en las palabras que detallamos anteriormente, ¿no? Empresarios, políticos, capitalistas, braceros, periodistas, científicos, sindicalizados, funcionarios, entre otros. Aquí vemos que se trata de un concepto polisémico porque hay una multiplicidad de palabras y de significados en un mismo concepto, pero esta multiplicidad está en una tensión permanente que revela la multiplicidad semántica para buscar los diversos significados y determinar cómo se modifican en el tiempo. Asimismo, también emerge la multiplicidad onomásica, que permite comprender esta polisemia al interior de la movilidad del discurso. En este caso, aunque solo hemos retomado 2 meses de la revista, porque, bueno, es una revista que está sepultada y que por lo mismo de su contenido subversivo casi no tiene presencia en varios archivos históricos.
En ella vemos el concepto del traidor que, bueno, vemos que el concepto no es fijo, en realidad está inmerso en una sincronía discursiva que cambia conforme los días y las semanas pasaban. Es decir, estas palabras, aunque cambian súbitamente, no están aisladas, en realidad están unidas y contextualizan el significado de nuestro concepto, el cual aparece, siguiendo a Chairi, cuando esta multiplicidad de significados constituye un estado de cosas y construye así un contexto discursivo, que existe solo cuando los significados de los términos singulares que señalan un estado de cosas compartidas se encuentran unidos y son reflejados en ese contexto. Fin de la cita. De esta manera nosotros vemos la pulsión de una emergente reciprocidad, ¿no? Donde las palabras pueden formar parte del contexto, del significado del concepto, y por el otro, un concepto que puede transformarse en una palabra que sin por lo tanto estar limitado por ella, ¿no? Regresando a la publicación, el previo posicionamiento de los miembros de Paralelo 20 como traidores, el atropello a la ciudadanía urbana y rural, los usos bélicos de la energía nuclear, la corrupción, las problemáticas políticos-sociales, entre otros temas, se consolidaron ante estos outsiders como conceptos del pasado, cuyos significados debían analizarse y abordarse en el presente de la intelectualidad de Paralelo 20. Aun si este era un pasado inmediato, porque esas palabras y ese concepto continuaron existiendo dentro de un contexto lingüístico con un valor semántico y su campo discursivo determinado, ¿no? De esta manera nosotros llegamos a la contestación intelectual, que es el que nosotros hemos denominado las resistencias heteronómicas. ¿Por qué? Bueno, porque como resultado de esta tensa relación asimétrica entre insiders, referentes intelectuales y outsiders, Paralelo 20 tuvo múltiples problemas editoriales y financieros, como mencioné anteriormente, que la llevaron a una abrupta extinción. Sin embargo, antes de su desaparición, estos outsiders transformaron a esta revista en un vehículo donde podían verter sus expectativas. Conceptualizar a estos... ok. Una disculpa, me confundí. Conceptualizar a los insiders como traidores, puesto que conforme se publicaban los números, la revista adquirió un formato de periódico, ¿no? Con un tinte y un lenguaje cada vez más violento, cada vez más subversivo, cada vez más grosero inclusive, como más, no vulgar, pero sí era como demasiado violento, ¿no? Con un cargado tono de protesta y de denuncia. En concordancia con lo anterior, con el uso de ciertas palabras y conceptos específicos, Paralelo 20 se convirtió en una resistencia intelectual que buscó, por un lado, responder al posicionamiento previo de sus colaboradores y su equipo editorial como traidores, y en menor medida la decisión de estos de erigirse como los intelectuales defensores de los estratos sociales más desposeídos de México, es decir, pues lo que ellos consideraban los obreros, los campesinos, por ejemplo. Ahora bien, si los miembros de Paralelo 20 ya habían perfilado quiénes eran los traidores, entonces, ¿qué tipo de intelectuales eran, no? Quedan 5 minutos. Sí, ya termino. Muchas gracias. Al ser los intelectuales marginados por su ideología, manifestaron su compromiso y su función social, poniendo en marcha un proceso de resistencia que consistió en señalar quiénes eran los verdaderos traidores a la patria mexicana. Estamos entonces, no creemos, ante un tipo de intelectualidad, heteronómica, donde la heteronomía, siguiendo a Valenzuela, refiere a los actos que se realizan debido a la imposición o la presión que otros ejercen sobre el individuo, el grupo o a la comunidad, ¿no? Implica vivir también según reglas impuestas, y dicha condición puede provocar desde apatía hasta discordancia, ¿no? Nosotros creemos que Paralelo 20 fue el soporte material donde los outsiders resistieron y desafiaron a los insiders desde una perspectiva que puede considerarse como contrahegemónica. Ahora bien, estos intelectuales también tuvieron una condición residual que se formó en el pasado, pero que coexistió en el presente con una pulsión latente, pues ellos, al no estar dentro de los medios dominantes, ejercieron una labor periodística e intelectual de oposición, también, desde los remanentes, no desde las culturas dominantes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Recapitulando, reconocemos que en Paralelo 20 hay dos condiciones presentes en sus intelectuales, aparte de la otredad, lo que sería lo heteronómico y lo residual. Y estas condiciones se materializaron en el concepto del traidor, no solo para abrir debates y cuestionamientos, también para crear, además de las resistencias, persistencias. Con lo analizado hasta el momento, en tan solo 15 días, que era el espacio entre la publicación de un número y otro, vemos cómo el concepto del traidor tuvo múltiples significaciones para diversos sectores de la sociedad. Algunos eran relativamente nuevos y acorde al presente de la intelectualidad de Paralelo 20, como los banqueros, posterdólares, yanquistas y vendepatrias, pero otros van a tener una tradición más antigua que databa, en este caso, de la Revolución Mexicana, ¿no? Como Prieto Lawrence, con Canacos y Eustaquios. Finalmente,
Todas estas palabras significaban lo mismo y ella especifica a su vez la tensión entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa que delimita el tiempo histórico, ¿no? De esta manera nosotros intentamos ensamblar la relación interdisciplinar antes mencionada, ¿no? Con el propósito primordial de construir una ruta teórica metodológica útil para el análisis de las publicaciones periódicas, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar, ¿no? Ya terminó, a las revistas, ¿no? Como nudos espacios que afianzaron las redes intelectuales izquierdistas, comunistas y antiimperialistas, donde creemos que el concepto del traidor otorgó los nexos o el pegamento o el hilo, por así decirlo, que unió o tejió dichos nudos, ¿no? Donde la categoría también nos brindó, la sociología, perdón, nos brindó categorías, ¿no? Y un utillaje robusto, interesante para desarrollar, o mejor dicho, afianzar esta ruta metodológica, ¿no? Donde la heteronomía, con la heteronomía pudimos establecer un cruce interdisciplinar más general, ¿no? Lo que sería la relación entre las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? En donde ya de manera, en un trabajo futuro podemos ver cómo se pueden ver, ¿no? Cómo se materializa el concepto del traidor en estas imágenes que yo puse aquí, ¿no? Entonces, o cómo se puede ver en los cartones y las viñetas, ¿no? de esta publicación. Y también de esta manera, ¿no? Intentamos acercarnos, ¿no? A los posibles modelos teórico-metodológicos que pueden ayudarnos a entender a las publicaciones periódicas. Muchas gracias. Bien, perfecto. Les agradezco muchísimo las presentaciones que hemos podido disfrutar a pesar de alguna mínima desconexión que ahora vamos a tratar de solucionar en los comentarios en el caso de Surelia. Realmente los felicito porque son estudios muy interesantes y que la verdad es que prometen, también los estuve pensando bastante desde el punto de vista de, las interconexiones, ¿no es cierto?, entre nuestros países, que bueno, por supuesto, en el caso de estas revistas políticas, ¿no es cierto?, tienen un fuerte anclaje en el contexto, pero también tenemos nosotros muchas relaciones en los distintos periodos que hemos abarcado un arco bastante amplio, ¿no es cierto?, en las presentaciones que ustedes hicieron, pero de todos modos creo que nos hace pensar el interés que tiene para el estudio de estas revistas, no solamente la perspectiva histórica, ¿no?, sino como escuchábamos el análisis del discurso que ustedes han hecho en muchos casos, y también esta posibilidad de la interdisciplinariedad que realmente creo que contribuyen mucho cuando podemos avanzar, como Diana nos explicaba, que ella pudo ya en estos estudios ya más avanzados de las revistas. También mientras los escuchaba todos los trabajos pensaba en las dificultades en común que tenemos, ¿no es cierto?, al abordar este tipo de presentaciones. Bueno, la primera situación que realmente me genera así bastante, digamos, me gustaría que lo pudiéramos comentar, poner en común, son las dificultades para lograr fondos suficientes, digo repositorios, fondos documentales suficientes como para llevar adelante estos estudios. Creo que escuchando algunas presentaciones, como la de Frente a Frente, vemos que en algún sentido, ¿no es cierto?, hay unos avances tal vez en algún tipo de publicaciones en México que tal vez no tenemos en todos los países, y eso me gustaría ver si lo podemos poner en común también para pensar en la reconstrucción, ¿no?, de esos archivos vivos que es necesario seguir trabajando para ir enlazando y a partir de los debates y de los intercambios poder ir reconstruyendo. Digo, en el marco de esas dificultades, también pensaba cómo estas revistas de resistencia, estos discursos de resistencia, quiero decir, en muchos casos se encuentran planteados desde seudónimos, que no sé si en todos los casos
están identificados o tienen necesidad de avanzar en esos procesos, ¿no? Creo que también hay, y se dio en algunas de las presentaciones en forma mucho más clara, pero por ejemplo, la necesidad de acudir a la ironía y esta posibilidad de plantear la crudeza de esa resistencia a partir de las caricaturas políticas. En este sentido, por lo menos no hemos visto si Mateus también ha identificado en el venezolano este tipo de discurso. Y por supuesto que en el caso de las revistas que tienen mayor acercamiento a una suerte de presencia de lo artístico, como en el caso de Frente a Frente y digamos, los objetivos de la LEAR de trabajar en la línea de la cultura, ¿no? Ver también que estéticas y debates estéticos se pueden identificar, ¿no? Que seguramente Soraya los debe tener ubicados. Y por último, creo que hay otra línea que me parece que une los trabajos de todos ustedes, y por eso me gustaría darles la palabra uno a uno, que es esta posibilidad de analizarlo también en términos de como espacios de interlocución, ¿no es cierto?, y participación en redes. En el caso de Frente a Frente, sin duda de lo que fueron las redes, ¿no es cierto?, tramadas entre las publicaciones antifascistas en ese periodo, que Soraya ha planteado, aunque en determinados momentos se interrumpía nuestra conexión, pero hasta donde pude escuchar, en este repositorio habría hallado indicios de contactos más que nada con los Estados Unidos. Estaría muy interesante saber si había también, o si hay indicios de contactos con Latinoamérica, y por supuesto también con lo que fue la Casa de la Cultura y el trabajo de Luis Aragón, ¿no es cierto?, desde París, especialmente en el momento en el que se dan estos debates fuertes, ¿no es cierto?, tensados por las directivas de la Unión Soviética. Y bueno, y nada, también estuvo esto planteado en el caso de las disputas chilenas, ¿no es cierto?, pero en el caso de variedades, pero bueno, también sería interesante si han encontrado marcas de algunos contactos con Latinoamérica, ¿no? Entonces les doy la palabra mientras yo también voy a ir tratando de chequear si hay preguntas del público, pero entonces les doy la palabra, si quieren, en el orden en el que ustedes expusieron, así nos organizamos sin superponernos. Adelante. Creo que entonces yo soy el primero. Sí. Bien, gracias por las preguntas, las problematizaciones. Hablando un poquito de cada cosa, cuanto a las dificultades de fondo, yo puedo decir que tuve suerte en cuanto a Venezuela y en especial al siglo XIX, porque la Universidad Central Andrés Bello tiene un fondo hemerográfico antiguo que comporta así como buena parte de las publicaciones del siglo XIX en Venezuela. Entonces, mismo desde acá de Brasil es muy accesible. Incluso no tuve todavía que irme a Venezuela. Y en algún momento tendré, pero todavía no. Cuanto a publicaciones con, por ejemplo, pseudónimos, en ningún momento hay una como asignatura de Antonio Leocadio Guzmán, pero se comprende, se sabe, en toda la sociedad venezolana no hay duda que el venezolano es Antonio Leocadio Guzmán, pero hay un ejercicio de invención de como correspondiente que envían carta que nunca existieran
pero que en su hábil hermética, ¿no? ¿Cómo se dice? Capacidad de diálogo, Antonio Leucayo Guzmán impone este altura para que pueda responderlo. Entonces eso es algo que es práctico y que se pasa también en el venezolano, pero todavía no hay imágenes. No lo sé si es una culpa de lo tecnológico de Venezuela, de la época, pero en Colombia, que Nueva Granada en la época, que es muy cerca, había ya revistas culturales, pero en Venezuela no hay ninguna circulación en este contexto. Y el contacto con Latinoamérica es, por supuesto, a través de la imagen de Bolívar, de este intento de poner a clara el parricidio, que no fue solamente una ejecución del pueblo venezolano, pero de todo pueblo latinoamericano. Por eso todos compartían de esta culpa y deberían de alguna manera traer de vuelta esta imagen positiva y hablar a partir de esta experiencia de los testigos que fueran la vida y las obras de Simón Bolívar. Entonces, en ese sentido, hay una conexión muy clara con Nueva Granada, en especial porque la experiencia política es muy próxima. Cuando Nueva Granada está con los conservadores, Venezuela está con los liberales, y cuando Venezuela está con los conservadores, Nueva Granada está con los liberales. Entonces, hay siempre, mismo como una negación, un diálogo en este sentido. Creo que es eso percorrido más o menos todo lo que pusiste. Muchas gracias. Gracias. Creo que, creo que se desconectó en este momento. Bueno, continúen ustedes, Janet y Gonzalo, y vemos si la podemos rescatar. Gracias por los comentarios. Respecto a lo de las revistas de Resistencia y los seudónimos y digamos un poco del anonimato, como se mencionó en la ponencia, pues ambas revistas tenían mucha afinidad con el gobierno, porque o sea, el gobierno de Leguía era un gobierno bastante dictatorial, aunque no pareciera, y lo que hacía era usar redes de influencia y de poder para controlar justamente los medios de la prensa, para controlar la prensa y hacer, digamos, que mantenga un determinado discurso en favor del gobierno y los actos del gobierno. Entonces, desde este punto de vista, las caricaturas son un espacio para la crítica, sí, pero son un espacio dentro de ese mismo control. Entonces, los artistas gráficos no utilizan seudónimos, porque se sabía quiénes eran, porque eran los pocos que habían. Sin embargo, sí hubo otras revistas un poco más, más críticas, o sea, más ácidas también, que terminan cerrándose, que se van cerrando, y estas son, digamos, las que más sobreviven, porque son también las más comerciales, las que más se leían, las que más se veían por la cantidad de fotografías y lo demás. Los seudónimos, yo sí he encontrado que se usan, pero sobre todo para escritores que están comentando ciertas cosas, o artículos que van con determinados seudónimos, y sobre todo en prensa periodística, no necesariamente revistas, pero sí en periódicos. Y bueno, esta necesidad de acudir a la ironía o a la caricatura política parte justamente de este contexto bastante polarizado, en el que tienes un gobierno que está controla, hay gente que controla la prensa, lo que dices, lo que no dices, y además que también está todo este otro modelo y discurso de las élites modernizadoras que se empalma bastante bien con el gobierno de la patria nueva, ¿no? Y entonces, como les mencionaba, se crean esos espacios, pero insisto, o sea, son espacios que igual están controlados y regulados. O sea, lo que Leguía hacía con sus opositores políticos era exiliarlos.
Justo íbamos a mostrar una caricatura donde se habla de los presos que se tienen y que por qué no los incendiamos de una vez aprovechando las luces que se crean en el Palacio de, perdón, en la Plaza San Martín. Entonces, hay una dicotomía entre presentarte de una forma del buen gobierno, del buenito, pero al mismo tiempo castigando a tus opositores, ¿no? Entonces, voy a dejar que Gonzalo complemente lo otro. Sí, pues la lógica del gobierno de Leguía iba en ese sentido doble, que tiene que ver también con la misma celebración. Mostrarse ecuménico, mostrarse conciliador, pero a la vez tener el brazo fuerte, que todas las caricaturas lo muestran, la prensa también lo hace, en la figura de Germán Leguía. Es él quien realmente lleva el gobierno, el que realiza las acciones, y es hacia él a quien se va a dirigir mucha de la crítica. Respecto al caso latinoamericano, si bien en las portadas no aparece mucho, en el resto de la revista sí es constante. O sea, la celebración de este centenario, y en el 24 del centenario de la batalla de Ayacucho, lo importante es todo lo extranjero. Todas las delegaciones que van llegando, todas las relaciones que se empiezan a forjar nuevamente, las invitaciones que se hacen, los regalos de las comunidades extranjeras, en Lima principalmente, y sobre todo esta nueva forma de política exterior que se empieza a revisar. Si bien no se permanece esta idea de un Perú que todavía está saliendo de marasmo que llevó la guerra, que está teniendo que sustentar su presupuesto a partir de empréstitos, que está endeudado, sí se trata de mostrar que Lima al menos puede competir con el resto de ciudades capitales de la región. Lima es una ciudad moderna, Lima es una ciudad que está cambiando el patrón urbano, Lima es una ciudad con una burocracia que empieza a nacer precisamente con el gobierno de Leguía, y pasa justamente esta dicotomía entre Leguía como una especie de padre bonachón con respecto a todos los ciudadanos. Esa es la figura que él hace, que él tiene y que él construye. Incluso tras la casi asimilación de la asociación proindígena, empieza una política de civilización, entre comillas, con todas las poblaciones nativas que teníamos. Con Leguía como el nuevo Pachacute, que la nueva figura de modernización y de reconstrucción de la sociedad. Mientras que, por otro lado, Germán Leguía aparece como el gran represor, se le apodaba el tigre, incluso en relación con Clemenceau, y eso es prácticamente más o menos. Bien. Estoy tratando de solucionar un problema de micrófono que tiene Sureya, que se salió del Zoom y quiero rescatarla. Mientras, Diana, ¿querés tomar la palabra? Sí, muchas gracias. Bueno, pues agradezco sus comentarios, ¿no? Sobre todo empezando, ¿no?, por estas cuestiones que usted mencionaba al principio, lo de la interdisciplinariedad. Esto, bueno, en realidad esta ponencia surge a partir de la... ok, pensé que tenía deshabilitado el micrófono. Surge a partir de que la encontré en un fondo reservado, ¿no?, la publicación, y casi no se tiene conocimiento de ella, ¿no? Que se liga como a esta segunda cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, ¿no?, de lograr los repositorios? Bueno, encontrar estos repositorios, ¿no?, fondos suficientes para llevar a cabo los estudios. Ha sido de verdad un verdadero peregrinar para encontrar esta publicación, ¿no? Inclusive otros autores o investigadores, no, bueno, yo no me catalogo como investigador, sigo siendo estudiante, han comentado este problema, ¿no? Dicen, bueno, o sea, como yo mencionaba, ¿no? En una tesis de doctorado yo encontré que decían, bueno, para el O20 fue como un panfleto de propaganda para la campaña presidencial de un presidente que se llama aquí Adolfo López Mateos, y uno lo ojea y dice, no, en realidad le estaban tirando durísimo al PRI, por ejemplo, ¿no?, al partido hegemónico, a los partidos de oposición y a los partidos que son satélites. Entonces, ya si uno ojea la revista dice, es que en realidad lo que querían era
formar su propio partido político, ¿no? Que era algo como un poquito complejo aquí, ¿no? Pensando sobre todo en el México, pues contemporáneo, pues revolucionario. Entonces, en ese sentido, siempre están como que no están completas los números, o sea, solamente del formato como periódico, que fue lo que yo expuse hoy, solamente hay 2 números, ¿no? Que sería el primero, el 15 de junio y el 1 de julio, no hay más, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿qué más hay atrás de eso? Entonces, eso lo encontré en un fondo reservado, que en realidad es historia de la ciencia, ¿no? Entonces, ahí el propietario de ese fondo, bueno, de quien legó esta documentación a la universidad, ¿no? A la UAM Iztapalapa, dijo, bueno, él era físico, entonces ahí entre los traidores que para él lo 20 consideraba, era un científico muy importante aquí que se llama Manuel Sandoval Vallarta. Entonces ahí él le dice, no, es que es un cobarde, es que es un mentiroso. Entonces Sandoval Vallarta guardaba absolutamente todo lo que decían bueno o malo de él, entonces por eso yo di con esa publicación en el archivo. Y luego me costó mucho trabajo encontrarla, ¿no? Estas como categorías que uno tiene a veces para buscar. Y dije, pues es un periódico, ¿no? Y nunca lo encontré en muchos archivos aquí en México, que porque la publicación es de la Ciudad de México, no estaba. Entonces muchas veces decían, es que no existe, no sabemos de qué estás hablando. Y entonces intenté buscarlo como revista y sí di con ella en la Hemeroteca Nacional, que está en la UNAM. Entonces ahí también fue como un caos y fue así como un proceso tremendo, porque cuando yo fui a buscarla me dijeron, pero esa publicación existe, nunca nadie la ha venido a revisar, ¿no? Entonces, me dicen, no, ya lo empezaron a ojear, y dije, no, es que está muy interesante, se tienen que hacer más trabajos de ella, ¿no? Pero es un formato como revista que es anterior, ¿no? Que empezó en 1955 y entonces para el 20 dice, nosotros surgimos a partir de la necesidad de ayudar al pueblo. Bueno, pero si uno ve la revista, en realidad es que ellos quieren como ser líderes en crear ideologías, pues en el sector obrero, en el sector campesino, ¿no? En criticar, no tanto al presidente, o sea, como que con la figura presidencial no se meten, pero sí se meten mucho con los partidos políticos. Entonces, ahí nosotros, ¿no? Que es la tercera cuestión, ¿no? ¿Cómo se puede, analizar en espacios de interlocución y de redes? Bueno, ¿no? Entonces, ahí ya otra vez entrando como a la interdisciplinariedad, a partir de qué disciplinas o de qué ramas de las disciplinas, por ejemplo, en este caso la historia intelectual o la historia conceptual, un poquito más la historia intelectual, pues por ejemplo las tramas intelectuales, las redes revisteriles, donde por ahí está Alexandra Pita, está Horacio Tarcus, ¿no? ¿Cómo se puede analizar como un vehículo, ¿no? Como mencionaba, que no nada más están conceptualizando al traidor, sino que están materializando, y ahí podemos ver cómo funciona el mundo intelectual de la izquierda, del antiimperialismo, al menos en México, en una región muy específica que sería la Ciudad de México, ¿no? Y qué redes se forman a partir, ¿no? De o cómo se está materializando, qué cuestiona, ¿no? Este tipo de redes. Entonces, no, sobre todo, ya la última sesión, para no extenderme muchísimo, estas tramas, ¿no? ¿Cuál es el contacto, ¿no? Con Estados Unidos y con Latinoamérica? Bueno, no están respondiendo, por ejemplo, perdón, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos están diciendo, no, nosotros repudiamos, ¿no? Casi todo lo que venga que sea capitalista o que sea imperialista, nosotros lo estamos repudiando, no estamos de acuerdo, ¿no? Porque inclusive en las viñetas como que denuncian al mundo capitalista, bueno, lo caricaturizan de manera tremenda, ¿no? Entonces, igual a Foster Dulles también como que le tiran bastante, pero nuevamente la figura presidencial de allá, no, o sea, siempre son como secretarios o funcionarios importantes, ¿no? Y en Latinoamérica, precisamente ya en los últimos números, ¿no? De Paralelo 20, porque ellos, se me pasó a decir que a lo largo de en su corta duración, siempre tienen como problemas editoriales que ellos siempre dejan ver, ¿no? Entonces dicen, es que perdimos un miembro de nuestro equipo porque fue a decir mentiras a otra publicación de que Paralelo 20 lo iban a cerrar y que tenía muchas multas, ¿no? Entonces, por otro lado, ellos tienen una cercanía, por ejemplo, con Guatemala, ¿no? Y con Venezuela. Entonces ellos están diciendo, es que
por ejemplo, me parece que fue un diputado importante, ¿no? Guatemalteco, que se llama Marco Antonio Villamar, si no mal recuerdo. Entonces él dice, no, es que yo pido ayuda para el O20 porque tenemos esta cuestión, ¿no? Entonces para el O20 ahí dice, no, pues nosotros estamos, ¿no? Con nuestros hermanos latinoamericanos y les vamos a ayudar a estas cuestiones, ¿no? Y el problema en Venezuela están denunciando como cuestiones del petróleo. Y también ellos dicen, nosotros repudiamos totalmente todas las dictaduras o todos los gobiernos, por ejemplo, en Sudamérica, pero como que no lo dejan, no lo critican tanto, o al menos en en los números que yo he encontrado, no lo critican fuertemente, o sea, siempre se centran como a otras cuestiones que son de corte más, que se orientan un poquito más a México, ¿no? Entonces, pero sí se puede rastrear, ¿no? Con ayuda de otro tipo de, a lo mejor, de categorías y de metodologías, uno pudiera ver, pues el conflicto tal, ¿no? Y ver cuáles son estos contactos y cuáles son estas redes transnacionales, si le podemos llamar así, ¿no? con algunos países centroamericanos y con algunos países sudamericanos. Entonces, no sé si logré responder todas sus preguntas. Yo creo que sí, que en Muchas abundancia. gracias. Y también nos queda en realidad un poco, la respuesta de Soraya, que está tratando de comunicarse, pero no tiene micrófono. Luciana, vos querías decir algo. Sí, perdón, gracias. No, bueno, simplemente corto. En primer lugar, felicitarlos por los trabajos, porque se evidencia un buen trabajo de investigación por detrás de las exposiciones. Me resultó muy interesante, bueno, por un lado la metodología que expuso Diana, y por el otro lado también la revista que expusieron Gonzalo y Janet, porque digamos, me pareció que ahí hay un trabajo todavía pendiente por hacer, que es digamos, tenemos un campo enorme abierto con las revistas, y me parece que sería un trabajo interesante de hacer un trabajo comparativo, ¿no? Porque a medida que hablaban de variedades, yo pensaba en caras y caretas, en las cosas que se asemejaban y en las cosas que se diferenciaban, ¿no? En lo gráfico y en el entorno histórico, también en el contexto histórico. Pero simplemente quería decir esto, hablaban de la dificultad de acceder a los archivos, a los acervos de estas revistas, y bueno, decir un poco que también depende de nosotros mismos, ¿no? De nuestro trabajo de investigación y de los aportes que podamos hacer a esos acervos. En el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, AIRA, hay que recordar que se hace a pulmón con las colaboraciones personales de los investigadores, de algunos familiares también, que aportan material, pero sobre todo de eso, y que surgió de esa idea, ¿no? La doctora Silvia Zaita, que dirige el proyecto, digamos, se le ocurrió así: si yo tengo todo este material de fotografías o de escaneos, de revistas, ¿qué hacemos con esto? ¿Por qué no ponerlo a disposición de más gente? Entonces, bueno, también depende de nuestro trabajo, ¿no? De tener la generosidad de abrirlo al resto de los investigadores que pueden leer cosas que nosotros no vemos en las mismas revistas que trabajamos. Sí, sí, sin duda, estaba muy claro en la ponencia de Soraya que, bueno, ella tenía acceso a archivos mucho más completos, que iban mucho más allá del corpus de la revista, ¿no? Y en este sentido, bueno, precisamente como dice Luciana, la posibilidad de bueno, volver a construir esa trama compleja en donde se dan estos debates, tiene mucho que ver con nuestro trabajo también y la posibilidad de tener una apertura solidaria, sin duda. Acá les voy a leer muy sintéticamente lo que nos escribió porque no logra tener micrófono. Dice: respecto a las discusiones sobre el arte y la estética, Frente a Frente y la LEAR formaron parte de la crítica y revisión del muralismo mexicano, esto pensando en la inclusión del obrero en la producción del arte. En la revista, además, se presenta un acercamiento a la estética constructivista cuando se ha adaptado a los términos de la política cultural soviética, tendencia hacia el realismo socialista hacia los 30. Definitivamente, Frente a Frente, perdón que se me pasó, tiende a redes transnacionales, pues se vincula con otras gramáticas visuales y con discursos que no se centran específicamente en el caso de México, sino que por la militancia se extiende a una amplia red compartida de artistas intelectuales. Respecto a los repositorios y la posibilidad
de realizar una lectura detallada de la revista, sin duda son de gran ayuda. Bueno, lamentamos realmente que se haya perdido la conexión, y bueno, por lo menos encontramos esta modalidad para suplirla. No sé si ustedes tienen comentarios que quieren reponer entre ustedes, si les quedaron algunas cuestiones pendientes. ¿No? Bueno, si no es así, entonces les agradezco muchísimo las presentaciones, fue realmente un gusto escucharlos. A ver, un momentito que hay algo más que dice Soraya y le damos entrada porque realmente me da mucha pena que esta... en el caso de la LEARI, frente a frente, en cuanto a la ventaja del archivo, por una cuestión circunstancial, Leopoldo Méndez resguardó el archivo y de ahí la información, pero no fue una preocupación institucional. Quisiera hacer una pregunta a Diana, y a ver, un minuto que les pongo. Le damos un minuto porque realmente... Ahí está. Bueno, les leo. ¿Cómo articulás las herramientas de la historia conceptual con el análisis icónico de las ilustraciones? Muchísimas gracias. Ok. Ok. Sí, Perdón, le completo porque te centrás en la constitución de la figura del traidor. ok, muchas gracias por tu... ok. Ok. Bueno, pues en realidad esto que yo había mencionado de cómo se podía ver, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Sobre todo, no es algo que yo haya llevado a cabo, digo, puede ser algo a futuro, yo no lo he desarrollado, sé que hay unas tendencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la historia intelectual apenas Gonzalo Capellán hizo algo así como de algo del concepto. No tengo muy claro cómo se llama bien el texto, ¿no? Apenas es algo relativamente novedoso, ¿no? Entonces uno dice, pues claro, ¿no? Se pueden ver ese tipo de, como de ecos del traidor, ¿no? Por ejemplo, en algunas ilustraciones o viñetas que, bueno, ya adentrándonos a las representaciones visuales, ¿no? Las hizo un grabador mexicano relativamente importante que fue discípulo de Guadalupe Posadas, que se llama Alberto Beltrán. Entonces, él hizo como que una trayectoria artística muy importante. Primero empezó con Vicente Lombardo Toledano, yo creo que a lo mejor ustedes sí han oído hablar de él, fue un personaje muy importante aquí en México. Entonces fundó un partido político y Alberto Beltrán siempre tenía como estas cuestiones comunistas, ¿no? Estaba muy apegada a la ideología de Lombardo Toledano. Y ya aquí, bueno, en la primera parte de cuando era una revista para el 20, en realidad todas las fotografías las hacían unos personajes igual muy importantes aquí en México que se llaman los hermanos Mayo, y luego ya en su formato como periódico empezaron a abundar estas como estos grabados y estas viñetas. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo acompañan al texto, ¿no? Y cómo hay, por ejemplo, si ustedes me dan, colaboró con Lombardo Toledano. Bueno, aquí, por ejemplo, Soraya me está preguntando, ¿colaboró con Lombardo Toledano en la revista Futuro? Yo no he, perdón, no he hecho nada de la revista Futuro. Eso, en México abundan muchos estudios sobre la revista Futuro. Yo no lo he retomado porque estudio otro tipo de publicaciones periódicas. Esa la verdad no la he ojeado, no la he analizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, la polisemia no encaja con la variedad de la representación visual. En este sentido, yo a lo mejor retomaría lo que sería la cultura visual, ¿no? Entendiéndola como una categoría, pues, que tiene diferentes conceptualizaciones, ¿no? Como yo les comenté, no lo he hecho aún, ¿no? Entonces, con lo que me está comentando Soraya, yo puedo decir, ya tengo una referencia para tener cuidado, entonces,
y no hacer, por ejemplo, no generalizar o mejor dicho, analizarlo desde otras perspectivas. Es algo que puede quedar más claro, porque yo estoy diciendo, bueno, o sea, lo están acompañando y ahí visualmente están estereotipando y están representando a quiénes son los traidores, y los representan, pues como vimos, pues a los curas atómicos, entonces salen así con estos rasgos obviamente extranjeros, ¿no? Que, por ejemplo, a los que son aquellos presidentes de corporaciones los representan así como personajes muy envilecidos, ¿no? Que tienen sobrepeso, que no sé si vieron, si ustedes gustan, puedo volver a poner la imagen, ¿no? Para que quede más. No, es que tiene su micrófono apagado. Perdón, iba a decir precisamente que estamos excedidos en el tiempo, Ok. entonces verdaderamente, nada, me interesaba realmente darle el lugar, ya que ella tuvo esta dificultad. Hubiera también, me hubiera interesado seguir conversando, pero creo que tenemos esta vía, digamos, de contacto en donde podremos también seguir intercambiando nuestros trabajos. Así que bueno, desde de mi parte les agradezco la participación, los felicito porque han sido trabajos muy interesantes que nos dejan pensando, y bueno, quedamos para continuarlos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.